Dicen que el desierto no guarda secretos. Pero en el norte de Chile, el viento sopla sobre una carretera que parece devorar a las mujeres. Es la Ruta 5, una línea infinita de asfalto que atraviesa el país de punta a punta. Allí, bajo el sol abrasador y las noches heladas, más de 40 mujeres han desaparecido sin dejar rastro. No hay cuerpos, no hay culpables, solo silencio. Todo comenzó a mediados de los años 90, cuando el auge minero atrajo a miles de trabajadoras jóvenes. Venían de pueblos del sur, de Perú, de Bolivia, buscando una oportunidad. Muchas de ellas viajaban solas, tomando autobuses o aventones en plena carretera. Algunas nunca llegaron. Una de ellas fue Daniela Carrasco, de 22 años. En 1995 subió a un bus hacia Antofagasta. 3 días después, su madre recibió una llamada. Una voz de hombre dijo solo 3 palabras: ya no la busquen. Luego, el silencio. Su mochila apareció en medio del desierto, 300 kilómetros más al norte. No había huellas, no había explicación. La policía cerró el caso como fuga voluntaria. Pero no fue la única. Entre 1995 y 2003, 9 mujeres desaparecieron en circunstancias casi idénticas. Testigos hablaban de camionetas blancas sin placas, conductores que ofrecían aventones en zonas sin transporte. Todas las víctimas tenían entre 18 y 25 años. Ninguna volvió. Los medios apenas mencionaron las desapariciones. Las autoridades decían que eran casos aislados. Pero las familias sabían que algo oscuro estaba ocurriendo. En los pueblos comenzaron a murmurar: hay un cazador en la carretera. A medida que los años pasaron, la Ruta 5 se convirtió en un mapa de dolor. Cruces rosadas se clavaron en la arena donde alguna vez se vio por última vez a una mujer. Cada cruz lleva un nombre, una fecha y una promesa, que alguien, algún día, dirá la verdad. Pero en el desierto, la verdad se entierra rápido. Y el viento siempre la cubre de arena. La mayoría ya había perdido la esperanza, hasta que las madres decidieron salir a buscar. En los noticieros, las desapariciones eran solo cifras. Pero para ellas, cada nombre era una vida, una historia, una voz que el viento del desierto no podía borrar. Fue Marta Mardones, madre de Claudia, una joven desaparecida en 2001, quien inició el movimiento. Cansada de tocar puertas cerradas, viajó de pueblo en pueblo con una foto en la mano, preguntando a todo aquel que quisiera escuchar. En gasolineras, en bares, en terminales viejas. Nadie sabía nada, pero muchos bajaban la mirada con miedo. Pronto se unieron otras mujeres: Rosa Yantén, Inés Bravo, Teresa del Valle. Todas con una hija perdida. Todas con el mismo dolor. En 2015 formaron el colectivo Luz del Norte, un grupo de madres que decidió hacer el trabajo que el Estado había abandonado: investigar. Con mapas marcados con alfileres y libretas gastadas, comenzaron a conectar puntos. Descubrieron que las desapariciones se concentraban en un tramo de 400 kilómetros de la Ruta 5, entre Copiapó y Antofagasta. Las fechas también coincidían. Casi todas las mujeres desaparecieron un fin de semana, entre las 6 y las 10 de la noche. Rosa, que había trabajado en un parador de camiones, recordó un detalle: varios choferes mencionaban a un hombre que solía pasar por allí. Un tipo callado, siempre con gorra y una camioneta blanca. Decía ser transportista, pero nadie sabía su nombre. En el pueblo lo llamaban el del silencio. Las madres entregaron esa información a la policía. La respuesta fue la misma de siempre: sin pruebas, no hay investigación. Sin embargo, una agente joven, la subinspectora Belén Rivas, decidió ayudarlas en secreto. Revisó los registros de cámaras de peaje y detectó algo inquietante. La misma camioneta gris metálica aparecía cerca de 3 puntos distintos de desaparición, en fechas separadas por años. Pero cuando Rivas intentó acceder a las grabaciones completas, el sistema ya había sido actualizado. Los archivos desaparecieron del servidor central. A partir de ese día, el colectivo Luz del Norte entendió que no solo buscaban a sus hijas, también luchaban contra un muro de silencio y poder. Y en el desierto, ese muro se siente más alto que cualquier montaña. Dicen que quien busca la verdad en el desierto, termina desapareciendo con ella. La subinspectora Belén Rivas lo sabía, pero no podía ignorar lo que había visto. Las imágenes de las cámaras eran claras: una camioneta gris metálica aparecía en 3 puntos diferentes de la Ruta 5, siempre a menos de 1 hora de las desapariciones. Mismo modelo, mismo patrón, mismo misterio. Belén empezó a revisar reportes antiguos, informes olvidados en cajas polvorientas.
Ahí descubrió algo inquietante. Varios policías que habían investigado casos anteriores fueron trasladados o renunciaron repentinamente. Algunos ni siquiera figuraban ya en los registros oficiales. Otros habían muerto en circunstancias accidentales. Mientras tanto, las madres seguían buscando por su cuenta. Armadas con linternas, palas y fe, recorrían el desierto cada fin de semana. Caminaban kilómetros bajo el sol abrasador, guiadas solo por rumores. Una prenda hallada, un olor extraño, unos huesos en la arena. Casi siempre, las pistas terminaban en nada. Pero ellas no se rendían. Una tarde, en un tramo abandonado del kilómetro 928, Rosa Yantén encontró algo. Una cadena dorada, enterrada bajo la arena, con las iniciales CM. Era de Claudia Mardones, desaparecida 14 años antes. El hallazgo fue entregado a la policía, pero el informe forense tardó 3 meses. Y cuando llegó, decía que el objeto no guardaba relación con ningún caso abierto. Belén sospechó que alguien dentro del sistema estaba borrando evidencias. Intentó denunciar internamente, pero recibió una advertencia. Si sigues escarbando, tú también vas a desaparecer. Esa noche, dejó una copia de todos sus archivos en una memoria USB y la entregó a Marta Mardones, la madre de Claudia. Si algo me pasa, sigan ustedes, le dijo. 3 días después, Belén Rivas fue encontrada sin vida dentro de su auto, a un costado de la Ruta 5. El informe oficial, suicidio. El colectivo Luz del Norte no lo creyó jamás. El caso de Belén cambió todo. Por primera vez, la prensa comenzó a hablar de una red de encubrimiento y de complicidades dentro del sistema policial. Pero las madres sabían que aún faltaba lo más importante, probar que alguien, o algo, estaba cazando mujeres en la carretera del silencio. Y para eso, necesitaban entrar más profundo, a las sombras del desierto. Todo cambió una noche de agosto. El colectivo Luz del Norte recibió un sobre sin remitente en su sede improvisada, una pequeña oficina en el centro de Copiapó. Dentro había un pendrive y una nota escrita a mano que decía: si quieren la verdad, escuchen esto. No confíen en nadie. Marta Mardones, con manos temblorosas, conectó el dispositivo a su viejo computador. El archivo de audio duraba poco más de 2 minutos. Se escuchaba el motor de un camión, el viento del desierto, y una voz masculina, áspera, que repetía: otra más en el 935. Nadie la va a encontrar. Luego, un golpe seco. Silencio. Después, risas apagadas. 2 hombres, al menos. Y finalmente, una frase que heló la sangre de todas. El jefe ya sabe. Que borren todo. La grabación fue entregada a la policía, pero al día siguiente, el fiscal encargado anunció que el audio era inconcluso y posiblemente manipulado. A las madres les pareció una excusa. Por primera vez, tenían una pista que confirmaba lo que siempre sospecharon: no actuaba un solo hombre, sino un grupo organizado. Rosa Yantén decidió contactar a un periodista que había investigado la ruta 5 años atrás, Felipe Navarrete, el mismo que casi pierde la vida por publicar La carretera del silencio. Felipe vivía oculto en Argentina, pero aceptó reunirse con ellas. En una videollamada secreta, les reveló algo que las dejó sin aliento. Durante su investigación en 2008, había encontrado registros de transporte militar y empresas privadas que coincidían con las fechas y zonas de las desapariciones. Y en todas aparecía el mismo nombre: Proyecto Atacama 7. Nadie sabía qué era exactamente ese proyecto, pero Felipe aseguró que estaba vinculado a contratos de seguridad y transporte nocturno. Cuando intentó publicar la información, su casa ardió en un incendio accidental. Ahora, más de una década después, el mismo nombre volvía a salir a la luz. Las madres estaban convencidas, la clave estaba en ese proyecto. Pero cuanto más se acercaban, más evidente era que alguien las estaba vigilando. Llamadas sin voz. Autos estacionados frente a sus casas. Sombras que la seguían al salir del trabajo. Una noche, Rosa recibió un mensaje desde un número desconocido: dejen de escarbar. Ustedes no entienden con quién se están metiendo. Pero ya era tarde para detenerse. Habían cruzado la línea. Y lo que venía después, revelaría el rostro de un monstruo que llevaba décadas escondido bajo el polvo del desierto. La noche en que decidieron infiltrarse en los archivos del llamado Proyecto Atacama 7, el viento del desierto soplaba como si intentara advertirles que no siguieran. Pero las madres ya no podían detenerse. Habían enterrado el miedo junto a los recuerdos de sus hijas. El plan fue simple, pero arriesgado.
Felipe Navarrete, desde Buenos Aires, logró acceder a una copia antigua de los registros del Ministerio de Transporte y les enseñó cómo rastrear documentos eliminados de los servidores públicos. Con la ayuda de un estudiante de informática, Camilo Vega, miembro del colectivo, localizaron una base de datos olvidada, con acceso restringido por una contraseña militar. Tardaron 3 semanas en descifrarla. Cuando finalmente lo lograron, lo que encontraron fue más aterrador que cualquier leyenda urbana. El proyecto Atacama 7 era un contrato firmado entre una empresa de seguridad privada y el Ministerio del Interior. Su objetivo oficial, proteger el transporte logístico de materiales estratégicos en el norte del país. Pero entre las planillas aparecían nombres codificados, fechas y coordenadas que coincidían con los puntos de desaparición de las mujeres. En los márgenes, algunas notas manuscritas. Ruta despejada. Entrega realizada. Cierre del caso, sin registro público. Todo indicaba que alguien estaba utilizando los convoys nocturnos del proyecto como cobertura para trasladar personas. Mujeres. Felipe les explicó que ese tipo de operaciones encajaban con los patrones de tráfico humano y corrupción institucional que había documentado en su investigación original. No son crímenes aislados, les dijo. Es un sistema. Y alguien muy arriba lo está permitiendo. El grupo decidió guardar copias de los documentos y distribuirlas en diferentes lugares, por si algo les pasaba. Aún así, el peligro era evidente. 2 días después de acceder a la base de datos, la sede del colectivo Luz del Norte fue allanada sin orden judicial. Se llevaron computadoras, carpetas y las actas originales de denuncia. El informe oficial dijo que fue una confusión operativa. Pero una cámara de seguridad cercana grabó a los supuestos agentes cargando cajas en una camioneta gris metálica, la misma que había aparecido en los videos años atrás. Esa noche, Marta Mardones escribió en su libreta: si mañana no estamos, que alguien cuente lo que encontramos. La Ruta 5 tiene dueño, y ese dueño tiene miedo. La madrugada del 3 de noviembre de 2022, Inés Bravo, una de las fundadoras del colectivo Luz del Norte, desapareció. Salió de su casa rumbo a su trabajo en una panadería y nunca llegó. Su teléfono fue hallado en la cuneta del kilómetro 944 de la Ruta 5, aún encendido, con la cámara activada. El último video que grabó duraba apenas 26 segundos. El clip comienza con el sonido del viento. Se ve el asfalto iluminado por las luces de un coche detenido. Luego, una figura se acerca desde la oscuridad. Inés murmura algo, su voz tiembla. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? El hombre responde algo inaudible y la cámara cae al suelo. Lo último que se distingue es un par de botas negras y una insignia metálica en el pecho del agresor. Después, la pantalla se vuelve negra. El video fue filtrado anónimamente a varios periodistas, pero solo uno se atrevió a publicarlo, un reportero local llamado Héctor Salazar. Su informe, titulado El rostro del horror en la Ruta 5, se viralizó en cuestión de horas. Las redes exigían justicia. El país entero hablaba del caso. Sin embargo, al día siguiente, el video desapareció de todas las plataformas, y el canal de Héctor fue cerrado por violación de normas de seguridad nacional. Esa misma noche, la casa del periodista fue incendiada. Él sobrevivió por milagro. Antes de huir del país, envió un mensaje al colectivo. No fue un civil. Esa insignia era de una fuerza especial del Estado. El impacto fue inmediato. Por primera vez, el gobierno se vio obligado a pronunciarse. Anunció una comisión investigadora que, según prometieron, revisaría todos los archivos de la Ruta 5. Pero las madres ya no creían en comisiones ni en promesas. Habían visto demasiado. Marta Mardones juró frente a las cámaras: no vamos a parar. Ni aunque nos maten. Porque ya nos mataron una vez, cuando se llevaron a nuestras hijas. Mientras tanto, nuevas amenazas comenzaron a llegar. Mensajes sin número, fotografías tomadas desde la distancia, advertencias veladas. El desierto, otra vez, guardaba silencio. Pero ahora el país entero estaba mirando. Y por primera vez, la verdad empezaba a temblar bajo el sol del norte. 2 semanas después del incendio en casa del periodista, un mensaje anónimo llegó al correo del colectivo Luz del Norte. Solo decía: yo trabajé en Atacama 7. Ellos no eran policías. Si quieren la verdad, vayan al depósito militar de La Negra. Pero no vayan solas. El remitente firmaba como Ángel. Rosa y Marta decidieron responder, y horas más tarde recibieron coordenadas y una hora exacta para reunirse.
La cita sería en una vieja estación de servicio abandonada, a mitad de la Ruta 5. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza. A la distancia, un hombre con gorra y chaqueta militar las esperaba, nervioso, mirando hacia los costados. Me llamo Ángel Torres, dijo. Fui conductor de la empresa contratista que trabajaba para Atacama 7. Lo que hacíamos no tenía nada que ver con seguridad nacional. Ángel relató que, entre 2010 y 2018, transportaban contenedores sellados desde pequeños puntos en el desierto hasta el depósito de La Negra, cerca de Antofagasta. Nunca podían abrirlos, pero una vez, en una parada, uno de los contenedores se volcó. De su interior cayó un pedazo de tela, una blusa femenina, con sangre seca. Cuando él informó del incidente, fue amenazado. Le dijeron que olvidara lo que vio o terminaría enterrado en la arena. Durante años calló, pero al ver las noticias sobre las madres, decidió hablar. Les entregó una memoria USB con fotografías de manifiestos de carga, coordenadas y nombres de los responsables del proyecto. Entre ellos figuraba un general retirado del ejército y un empresario minero de renombre, Eduardo Briceño, dueño de la compañía que aún operaba bajo el mismo nombre. Ángel no volvió a comunicarse después de esa noche. 3 días más tarde, su cuerpo fue hallado cerca del kilómetro 972. Oficialmente, accidente vehicular. Extraoficialmente, ejecución. Pero su testimonio fue suficiente. El colectivo entregó la evidencia a la prensa internacional, y por primera vez, el mundo escuchó sobre la Ruta 5 y sus desaparecidas. Chile, un país acostumbrado a callar, empezó a despertar. Miles salieron a marchar con cruces rosadas, gritando un mismo nombre: Claudia, Camila, Inés, Daniela, todas. La presión pública crecía. Y entonces, el gobierno hizo lo impensable, anunció el cierre total del proyecto Atacama 7 y prometió una investigación militar interna. Pero las madres sabían que eso no era el final. Era apenas la antesala de algo más grande. Porque cuando el poder se siente acorralado, siempre responde con fuego. El anuncio del gobierno parecía una victoria. Pero para las madres, sonaba a trampa. Demasiadas veces habían visto cómo los casos se cerraban por falta de pruebas. Esta vez, sin embargo, algo diferente comenzó a moverse. Una filtración anónima enviada a medios internacionales contenía más de 5.000 documentos clasificados sobre el proyecto Atacama 7. Eran informes, listas de transporte y memorandos firmados por altos mandos del ejército. En varios, se hablaba abiertamente de intercambio de recursos humanos y limpieza de registros. La noticia sacudió al país. Los canales de televisión transmitieron en cadena nacional los nombres de los implicados. El general retirado Eduardo Briceño fue detenido junto a 3 oficiales activos. Pero apenas 48 horas después, Briceño murió en prisión, oficialmente por paro cardíaco. Su muerte cerró la investigación judicial. Otra vez, silencio. Mientras tanto, en el desierto, las madres seguían buscando. Rosa, Marta y las demás regresaron al punto donde todo empezó, el kilómetro 935. Llevaban palas, agua y la memoria de sus hijas. Ese día, el suelo estaba más blando que de costumbre, como si la tierra respirara. Tras horas de excavación, encontraron restos humanos. Eran 3 cuerpos. Entre ellos, el de Inés Bravo. Las autoridades intentaron cercar la zona, pero era tarde. Las cámaras ya estaban allí. El país entero vio cómo, finalmente, la Ruta 5 devolvía a las que se llevó. Los rostros de las madres, cubiertos de polvo y lágrimas, se volvieron símbolo de una lucha que ningún poder pudo enterrar. Hoy, el caso sigue abierto. Nadie sabe cuántas desaparecieron realmente, ni cuántos siguen encubiertos. Las cruces rosadas continúan multiplicándose a lo largo del camino, y los camioneros dicen que, algunas noches, ven siluetas caminando entre la arena, como buscando el camino de regreso a casa. La Ruta 5 sigue allí, silenciosa, infinita, testigo de un horror que muchos prefieren olvidar. Pero mientras quede una madre con una foto en las manos, la carretera maldita nunca volverá a dormir. Si esta historia te estremeció, dale like y suscríbete. Así podremos seguir contando las verdades que otros prefieren callar.